Amigos televidentes de TVCT y de los que nos siguen a través de la página www.ruptura.com.be. Estoy ubicado aquí en el centro de México, casualmente en un cafetín, donde voy a sostener un conversatorio con el buen amigo Alfonso Barragán Estrada, quien de alguna manera ha venido revisando, estudiando, analizando a través de su militancia en el PRI y de su experiencia la situación política que actualmente vive México. Acá en México, en el año 1994 precisamente, se incorpora al área de libre comercio de las Américas. Acuérdense que el ALCA se funda entre lo que es Estados Unidos, Canadá y México. A partir de ahí, algunos analistas económicos han señalado de que la situación en México prácticamente la está controlando la empresa privada, su economía, y donde el gobierno ha venido alzando de manera vertiginosa los impuestos para tratar más o menos de establecer lo que ellos llaman la estabilidad, en este caso económica, para poder ir ubicando y llenando aquellos vacíos que la renta petrolera les impide llenar, producto de que es muy bien sabido de que el petróleo en México, al igual que en el resto de los países de América Latina, está siendo explotado a través de esa nueva figura de la economía globalizada que son las empresas mixtas. Pero con el buen amigo Alfonso Barragán Estrada, aparte de la historia política de México al cual nos vamos a referir, vamos también a conversar sobre algunas situaciones que él considera que ha venido retrasando el avance político del pueblo mexicano. Vamos a tratar de ubicar primero todo el problema político. Es bien sabido que el PRI se inspira en la Revolución Mexicana, pero pareciera que toda esta situación planteada por la Revolución Mexicana, que para ese entonces planteaba el problema de la tierra como principal tarea, y esa inspiración de la lucha revolucionaria de esos hombres como Zapata, parece que se fue alejando. El PRI después se divide, da orígenes a otros partidos, pero vamos a dejar que sea en este conversatorio el propio Alfonso Barragán Estrada quien nos eche el cuento realmente qué es lo que viene sucediendo con la Ciudad de México y por qué parece ser que se viene alejando también de cualquier cambio social, económico y político que requiere realmente la población mexicana, puesto que se maneja aproximadamente, en materia de pobreza, dicen que aproximadamente hay cerca de los 50 millones de mexicanos que viven en una pobreza que realmente llama la atención, a pesar de ser un país con inmensas riquezas naturales y que al fin y al cabo no ha podido salir su población de esa situación. Bienvenido, don Alfonso. Hola, Enrique. Comencemos entonces. Claro. ¿Qué es lo que ha pasado con las organizaciones políticas acá en México? Bueno, usted acaba de señalar con mucha puntualidad que de alguna manera se emanan de la Revolución Mexicana. No es tan cercano a la Revolución la creación del PRI ni de la política mexicana, es más para acá. Es en la época del general Cárdenas, del general Calles, perdón, ¿sí? Calles, en el cual se establece como único partido o que aglutinaba todas las fuerzas políticas al PRI, que en aquel entonces no era PRI, era PRM, ¿sí? Y ahí se conjugan tres grandes sectores: el campesino, el obrero y el popular. Esto vino caminando bien hasta la llegada del salinismo. Salinas le quita mucha fuerza a las fuerzas y organizaciones, tanto obreras como campesinas, y le da cierta libertad a la organización popular
pero sin realmente dejarla crecer, simplemente le da cierto poder. Entonces, la organización campesina se reprime mucho y se reprime mucho la obrera, pero para esto ya habían salido del PRI gentes como Porfirio Muñoz, como el ingeniero Cárdenas, que de alguna manera estaban formando el nuevo partido, que para aquel entonces era el PSUM, ¿sí? En el cual se estaban empezando a aglutinar todas esas fuerzas que ya no estaban de acuerdo con el salinismo, ni mucho menos con la integración que le estaba dando a las nuevas organizaciones de partido. Entonces se segrega, pues hay una gran salida de gente del PRI y se van a este organismo, logrando también, a base de negociaciones, juntar al Partido Comunista, juntar al PPP, juntar a todos los partidos de izquierda que había en aquel entonces, por minorías o grandes, en esta nueva organización del PSUV. Pero no se dan cuenta que muchos de estos grupos son manejados por la mayoría de los expriistas, que lo único que buscaban era posición política, más no realmente ejercer una actividad ideológica, una actividad democrática real. Pues realmente se llena de lo que ahora le llamamos las tribus, inclusive deja de llamarse PSUM, porque se salen los principales organizadores y se forma el PRD, y está formado por las famosas tribus, que no dejan de ser más que puros grupos arribistas, la mayoría es priistas, que quieren llegar a situaciones que da la lucha del poder popular. Y realmente con mucha guerra interna, con muchos problemas internos, se vuelve a salir el PC, se va otra vez a la clandestinidad, los PEPes ya casi no participan, en fin, la mayoría de los organismos antiguos de izquierda vuelven a salir de estas áreas y se van a donde estaban, ¿sí? Muchos de ellos en la clandestinidad, como es el Partido Comunista. Ahora, don Alfonso, yo me he dado una vuelta por acá por el Zócalo, ¿no? Y el Zócalo es el centro de la Ciudad de México prácticamente, ¿no? En este centro histórico, ¿no? Como histórico, sí. Sí. Ahora, yo veo en el Zócalo kioscos donde hay manifestaciones obreras, donde hay manifestaciones del movimiento indigenista, donde hay manifestaciones del magisterio, y uno observa que en toda esa cantidad de kioscos hay una situación en la cual hay como una especie de protesta nacional de todos los trabajadores que hacen de alguna u otra manera el esfuerzo por tratar de buscar mejores reivindicaciones de carácter social y de carácter económico. Sin embargo, se quedan ahí, estáticas, no alcanzan a tener la fuerza suficiente como para llamar la atención del gobierno y decir, bueno, nosotros somos una expresión popular, una expresión del pueblo, y queremos que realmente usted, dentro de los programas de gobierno o dentro de los presupuestos, incluya a toda esa masa obrera, que es la inmensa mayoría de mexicanos, y pareciera que esa izquierda tampoco tiene aquí acceso, ni la derecha ni la izquierda. ¿Cómo explicar esa situación? Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Estos grupos que están ahorita en el Zócalo, uno de ellos es un sindicato muy fuerte, que fue muy fuerte y que actualmente ya no tiene empresa, que es el de la Comisión Federal de Luz, ¿sí? Del centro. Eso fue privatizado. Fue desaparecido. Ajá. No se privatizó, se desapareció por completo. Pero el sindicato permanece en la lucha, buscando algunas prebendas más, porque el gobierno tuvo y está dispuesto hasta la fecha a liquidarlos a todos. Sin embargo, hay un grupo bastante fuerte que no lo va a tomar. Y ahí están en su lucha sorda, como un sindicato sin empresa
puede luchar. Y además un sindicato que era del PRI y que de alguna manera a todos los mexicanos nos robó de una u otra manera. Los empleados de esta central eléctrica nos robaban así prácticamente todos los recibos de luz a todos los mexicanos. Por eso es que no ha tenido eco en el pueblo, porque nadie los va a ayudar cuando ellos por años, por décadas, los estuvieron esquilmando. Hay otro grupo de indígenas muy pequeño, que también son grupitos que siempre han estado en la lucha desde que empezó el movimiento, pero buscando, pero no nada más para ellos, que casas, que dinero, terrenos, que esto, que lo otro, pero nada más para ellos, no buscan algo general, ¿sí? Sino son grupitos muy reducidos y muy de una lucha muy local, pequeña, muy local, muy localista. Y los otros son grupitos que pelean ahí, insisto, también cosas particulares, ¿no? Que algún sindicato, el patrón les hizo tal cosa y ahí viene. Pero realmente un movimiento fuerte, que usted diga, aquí hay una organización bien integrada y demás. Pues, ¿no? Claro, como el PRD tiene el gobierno de la Ciudad de México en su poder, permite todo esto. Lo permite porque finalmente es un juego democrático, ¿no? Le da cabida a todas las protestas. La verdad es que ellos no tienen por qué apoyarlos o desviar muchas veces parte de su presupuesto a ayudar a grupos muy localistas, muy fuera de una intención real de desarrollo o de progreso ideológico, político. De repente podríamos pensar que estamos ante una población resignada. Sí, esa es una de las realidades de los mexicanos, no de ahora, de varias décadas. Estamos resignados esperando al Mesías, yo creo, porque no hacemos nada colectivamente. Acaba de haber una marcha y entiendo que tuvo algunos reflejos en provincia, importante, buscando la no violencia y la paz, que vino de Cuernavaca al Zócalo. Pero finalmente es lo mismo, ¿no? Son grupos organizados, pero en función de qué, de pura gente que ha sufrido de alguna manera la violencia del narcotráfico, del crimen organizado. Casi el 80% de los que estuvieron ahí es porque tuvieron un pariente dañado de alguna manera, ¿no? Entonces son muy localistas, muy particular su pleito, no hacen otro tipo de gestión más importante, más ideológica. La ideología en este caso de este grupo es buscar justicia, ¿no? Justicia ante cosas ya sucedidas, ¿no? ¿Por qué? Porque mal que viene el gobierno es débil, está luchando en contra del crimen organizado. Y esta lucha aparentemente a veces parece perdida, pero no, yo siento que la está ganando. Claro que es una lucha muy difícil de lograr. ¿Por qué? Porque si un joven le dice a su padre, oye, no robes, ¿por qué te sales a robar? Oye, papá, tú como obrero, en un mes ganas lo que yo gano en 10 minutos. Pues así es más difícil lograr que la criminalidad baje, cuando el problema económico real es tan fuerte porque los salarios están muy bajos. Es un obrero, aunque sea calificado, que pueda ganar muy bien, lo domina su hijo en la calle con media hora o una hora de asalto, ¿no? Y de integrarse al narcotráfico y de integrarse a todo lo que existe dentro del crimen organizado. Entonces ese es un gran problema que existe en México actualmente. El salario no ha crecido, es un salario muy pobre. Y estamos hablando de 60 pesos diarios. Y a cualquier familia de 5, 4 miembros no le alcanza para nada. La mayoría de los mexicanos viven del trabajo de 2 o 3 de sus miembros, porque si no, no la lograrían.